Sáquenlo. No trabajo con indígenas. Eso dijo con el dedo señalando a un niño de 13 años, moreno, descalzo, con guaraches amarrados con mecate, delante de 36 niños, delante de las cámaras. Lo dijo mirándolo a los ojos con la misma cara que se pone para señalar algo que ensucia el piso. Ese niño había viajado 3 días desde la Sierra Tarahumara para estar ahí. 3 días de autobús y camioneta de redilas por caminos de terracería que el asfalto nunca alcanzó. 3 días para que un francés lo despachara en 4 segundos. El niño no lloró. No se movió. Se quedó parado en la pista con los ojos fijos en la tierra. 9 meses después, ese mismo niño se paró en la línea de salida de la competencia final con los mismos guaraches y lo que hizo en 14 minutos destruyó un récord que llevaba 5 años sin que nadie lo tocara. Pero eso no es lo más fuerte. Lo más fuerte es lo que el entrenador descubrió sobre ese niño después de la carrera. Algo que nadie sabía. Algo que estaba guardado en el corazón de una abuela en lo más profundo de la sierra. Algo que cuando lo escuches va a reescribir todo lo que ya sentiste. Guarda ese nombre. Mateo. 13 años. Viene de una comunidad rarámuri en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, donde las barrancas son tan hondas que el sol llega al fondo solo 4 horas al día. Y lo que va a hacer con esos guaraches que el francés miró con asco, va a destruir todo lo que ese hombre creía saber sobre el atletismo, sobre México y sobre sí mismo. El entrenador se llamaba Jean-Pierre Moreau, 48 años, París, Francia. Especialista en formación de velocistas y fondistas juveniles. Había trabajado con federaciones de atletismo en Bélgica, Suiza e Italia. Llegó a México con un contrato de la Fundación Deportiva Europea que financiaba el programa junto con el gobierno federal. Eso es todo lo que necesitas saber de él. Bueno, una cosa más. Jean-Pierre llegó a Guadalajara con 4 maletas, un cronómetro suizo, y la convicción absoluta, grabada en los huesos, de que el atletismo mexicano no existía. No lo decía con palabras, lo cargaba en cada gesto, en la forma en que revisaba la pista con la cara de alguien forzado a trabajar en un terreno baldío, en la forma en que miraba a los entrenadores mexicanos como quien mira al personal de limpieza, en la forma en que tomaba su café por las mañanas sin mirar a nadie, como si nadie en esa ciudad mereciera ser mirado. 9 meses después, ese mismo hombre iba a tener que hacer una llamada a París que le costaría todo lo que había construido en 20 años. Pero para eso falta. El primer día del programa, Jean-Pierre reunió a los 36 niños seleccionados de todo el país en la pista principal del Centro Deportivo de Guadalajara. 36 niños de 12 a 15 años. Cada uno con un par de tenis diferente. Uno con guaraches. Jean-Pierre se paró frente a ellos con su portapapeles francés, su cronómetro europeo, y empezó a evaluar uno por uno. Postura de salida, forma de correr, manera de aterrizar. Todo medido con frialdad. Todo registrado con letra pequeña y apretada. Todo clínico. Los niños corrían. Y Jean-Pierre los miraba como un cirujano mira tejido, antes de decidir si sirve o se desecha. Cuando llegó el turno de Mateo, Jean-Pierre lo miró de arriba a abajo. Miró los guaraches. Miró los pies morenos cubiertos de polvo de la sierra. Miró las piernas delgadas, como varas de mezquite en sequía. Miró la camiseta desteñida con un número que ya no se leía. Y antes de que el niño diera un solo paso, Jean-Pierre ya había escrito algo en su portapapeles con tinta roja. 2 palabras. Después le pidió que corriera 100 metros. Mateo se colocó en la línea, puso un pie delante del otro y corrió, no como corrían los demás niños,
no con la explosión de salida que Jean-Pierre había demostrado esa mañana. Corrió con zancadas largas y silenciosas, con el cuerpo inclinado hacia adelante, con los pies rozando la superficie como si la tierra fuera parte de él y no un obstáculo. Jean-Pierre detuvo el cronómetro. Miró el número. Negó con la cabeza. Soltó un suspiro corto y seco. Se volteó hacia su asistente y dijo lo que dijo. «Sáquenlo. No trabajo con indígenas. Esto no es un programa de antropología. Hay algo que necesitas saber sobre ese momento. Algo que todavía no te he contado». Entre los 5 entrenadores auxiliares que estaban en el borde de la pista, había uno que levantó su teléfono y grabó cada palabra. No la cámara oficial del programa, no la cámara del gobierno. Un teléfono personal. 9 segundos de audio que capturaron la voz de Jean-Pierre, el silencio de los niños y el sonido del viento cruzando la pista de Guadalajara. Ese audio va a volver a aparecer en esta historia. Y cuando aparezca, va a demoler algo que Jean-Pierre creía que nadie podía tocarle. Lo que Jean-Pierre pensaba de México no se quedó en la pista. 3 días después, en una reunión con directivos de la Comisión Nacional del Deporte, alguien le preguntó si había visto talento en los niños mexicanos. Jean-Pierre se recostó en la silla, cruzó los brazos, miró al techo 4 segundos y respondió con esa voz tranquila que tienen los que jamás han necesitado que nadie los contradiga. He trabajado en Bélgica, en Suiza y en Italia. Lo que he visto aquí en 3 días confirma exactamente lo que sabía antes de abordar el avión. El atletismo mexicano no existe como disciplina seria. Estos niños tienen resistencia, eso es innegable. Pero la resistencia sin técnica es solo fatiga con buena cara. La técnica se enseña. No se hereda corriendo barrancas con los pies descalzos. Nadie respondió. El director de Jalisco bajó los ojos hacia su carpeta. Un directivo tomó un trago largo de agua. Una asistente anotó algo en su libreta, aunque no había nada que anotar. Todos escucharon. Nadie olvidó esa frase. Corriendo barrancas con los pies descalzos. Dicha con acento parisino, en una sala con aire acondicionado por un hombre que nunca había puesto un pie en la Sierra Tarahumara, que no sabía dónde quedaba Chihuahua, que no sabía lo que era un rarámuri, pero que tenía una opinión formada desde el aeropuerto. Cada insulto que Jean-Pierre dejaba caer era más profundo que el anterior. El primero fue un acto de desprecio. El segundo fue una declaración de superioridad. El tercero fue algo más oscuro. Algo que los 35 niños que quedaban en el programa no iban a olvidar en la vida. 1 semana y media después de que arrancó el programa, durante una sesión de entrenamiento, un niño de Michoacán llegó corriendo desde los vestidores con un par de guaraches en la mano. Los guaraches de Mateo. Los había encontrado en un casillero vacío. Se los llevó a Jean-Pierre con toda la inocencia del mundo. Le dijo que eran del niño al que habían sacado el primer día, que si se los guardaban por si volvía. Jean-Pierre tomó los guaraches, los miró, los giró en las manos, los observó como un arqueólogo observa un fragmento de algo que ya no existe, y se rió, no una carcajada, una risa pequeña, de medio lado, con la nariz fruncida, con los ojos entrecerrados. Dijo: «Con esto no se compite, con esto se sobrevive en el monte», y los dejó caer en el borde de la pista, en el suelo, sobre la tierra, como si fueran basura que el viento debía llevarse. Los 35 niños lo vieron. El niño de Michoacán se quedó parado sin saber qué hacer. Miró los guaraches en el suelo, miró a Jean-Pierre, miró a los demás. Nadie dijo nada. Nadie recogió los guaraches. Y Jean-Pierre volvió a su cronómetro sin mirar atrás.
Lo que ese hombre no entendía es que cada uno de esos 35 niños acababa de grabar esa escena en la memoria para siempre. Y que 9 meses después, cuando vieran al número 51 cruzar la meta, iban a recordar exactamente ese momento. Los guaraches en el suelo, la risa pequeña, el viento que no los llevó. Eso no era solo desprecio, eso era borrado. Tratar lo sagrado como desecho. Tratar los guaraches de un niño rarámuri como algo que el suelo no merece cargar. Y el borrado es lo que más lastima, porque el desprecio al menos te reconoce como algo que existe. El borrado te convierte en nada. Te borra del mapa, como si nunca hubieras estado. Hay algo que necesitas saber sobre lo que hizo Mateo cuando Jean-Pierre lo sacó de la pista ese primer día. Porque el niño no lloró. Ya te lo dije, pero no te dije lo que sí hizo. Cuando Jean-Pierre lo señaló con el dedo y dijo lo que dijo, Mateo bajó la mirada al piso. Se quedó quieto 4 segundos. El aire de la pista olía a hule caliente y a pasto recién cortado. 35 niños conteniendo la respiración. 5 entrenadores mirando al suelo. Y un niño de 13 años parado solo en medio de todo eso. Después se agachó despacio. Se acomodó el mecate del guarache derecho que se le estaba aflojando. Lo apretó con los dedos morenos y callosos. Se enderezó y caminó hacia la salida de la pista sin voltear, con la espalda recta, con los pies llenos de polvo, pisando el tartán rojo con la misma calma con la que pisaba las veredas de su sierra. Cuando el profesor Aurelio lo encontró en la calle, le preguntó qué había pasado. Mateo le dijo 5 palabras. Me dijeron que me fuera, sin queja, sin llanto. 5 palabras y un silencio que pesaba como piedra de río después de la lluvia. Me duele contar esta parte. Me duele porque ese niño no tenía por qué pasar por eso. Ese silencio fue el primer ladrillo de algo que Jean-Pierre no iba a entender hasta 9 meses después. Que hay personas que no necesitan responder con palabras porque ya respondieron con lo que son. Que la dignidad no se grita, se carga, se camina, se corre con ella puesta como se corren 36 kilómetros de sierra con un vaso de pinole en el estómago y el nombre de tu abuela en el pecho. Pero lo que Jean-Pierre no sabía es que Mateo no se había ido de Guadalajara. Seguía en la ciudad. Dormía en la casa de doña Rosario, una señora que el profesor Aurelio, el maestro rural que lo había inscrito en el programa, había contactado antes del viaje. Doña Rosario tenía una casa pequeña en la colonia Analco, con un patio de cemento agrietado y un tendedero con ropa que olía a jabón y a tierra mojada. Le dio a Mateo un cuarto con un catre, 2 cobijas y un vaso de agua en la mesita de noche. Y cada mañana a las 4:30, antes de que Guadalajara despertara, antes de que el primer camión saliera, Mateo se levantaba, se amarraba los guaraches y salía a correr solo, sin pista, sin cronómetro, sin entrenador, sin nadie que lo viera. Corría por las calles vacías de Guadalajara con los mismos guaraches que Jean-Pierre había dejado tirados en la tierra. Y si alguien lo hubiera seguido con un reloj en la mano, habría descubierto algo que Jean-Pierre tardó 9 meses en entender. Y aquí es donde esta historia deja de ser la historia de un insulto y empieza a ser la historia de una trampa. Porque el programa tenía un reglamento. Y ese reglamento tenía una cláusula que Jean-Pierre no conocía, o que no le importó conocer. Todo atleta inscrito originalmente en el programa conserva el derecho a participar en la competencia final, sin importar si fue retirado del entrenamiento. Mateo estaba inscrito. Su nombre estaba en la lista original, número 51. Y la competencia final era una carrera de 5 kilómetros campo traviesa,
transmitida en vivo por 2 canales deportivos regionales, con jueces de la federación, con prensa, con cámaras, con dron, con público. Faltaban exactamente 9 semanas para esa carrera. Y el reloj ya estaba corriendo. El día que se publicó la convocatoria oficial, el nombre de Mateo apareció en la lista, impreso en tinta negra junto a los otros 35. Número 51. Categoría 13 a 15 años. Distancia 5 kilómetros. Campo traviesa. Jean-Pierre leyó la lista en su oficina del centro deportivo. Leyó cada nombre. Cuando llegó al número 51, dejó de leer. Se quedó mirando las letras. Y por primera vez, desde que llegó a México con sus 4 maletas y su cronómetro suizo, Jean-Pierre Moreau se quedó en silencio frente a una hoja de papel durante más de 15 segundos. Esa fue la primera grieta. Esa misma tarde fue a buscar al coordinador del programa, el licenciado Herrera, hombre de pocas palabras y muchas carpetas ordenadas por color. Jean-Pierre le dijo que el niño de los guaraches no tenía nivel para competir, que ponerlo en la pista sería una vergüenza para el programa, que la prensa iba a notar la diferencia y que eso mancharía 9 meses de trabajo serio, que era un riesgo inaceptable para la imagen de la Fundación Europea. El licenciado lo escuchó sin interrumpirlo. Cuando Jean-Pierre terminó, el licenciado se acomodó los lentes, abrió una carpeta verde, señaló una línea con el dedo y le dijo 4 frases que Jean-Pierre no esperaba escuchar. El reglamento es claro. El niño está inscrito. La competencia es pública. Y está transmitida en vivo. Jean-Pierre no podía sacar a Mateo sin violar las reglas del programa que él mismo dirigía. No podía armar un escándalo frente a las cámaras sin que la Fundación Europea le exigiera explicaciones al día siguiente. No podía irse sin perder el contrato más importante de su carrera. Jean-Pierre estaba atrapado en una pista de atletismo de Jalisco con un niño de 13 años al que había llamado indígena con desprecio. Y todo el mundo iba a estar mirando. Pero Jean-Pierre no era hombre de quedarse quieto. Si no podía sacar a Mateo de la carrera, iba a asegurarse de que sus atletas lo aplastaran. Que la distancia entre el primero y el último fuera tan devastadora que nadie pudiera abrir la boca. Que los guaraches quedaran exactamente donde Jean-Pierre creía que pertenecían. En el último lugar, en el olvido. Las siguientes 9 semanas, Jean-Pierre intensificó el entrenamiento como nunca antes en sus 20 años de carrera. Sesiones dobles todos los días. Nutrición controlada al gramo. Análisis de video cuadro por cuadro. Todo lo que sabía volcado en esos niños. Y especialmente en 5 de ellos. Sus 5 mejores prospectos. Los que iban a destruir al niño de los guaraches y cerrarle la boca a cualquiera que se atreviera a dudar de Jean-Pierre Moreau. Mientras tanto, a 18 cuadras de la pista oficial, Mateo seguía corriendo en la madrugada. Sin plan de entrenamiento. Sin tabla de periodización. Sin monitor cardíaco. Sin nada. Solo sus pies. Sus guaraches de suela de llanta. El cordón de cuero que su abuela le amarró en la muñeca cuando cumplió 7 años. Y el silencio de una ciudad que todavía no despertaba. Hay algo que necesitas saber sobre cómo corría Mateo. No corría como los atletas del programa. No corría como los europeos que Jean-Pierre había entrenado. Mateo corría como corren los rarámuri. Con zancadas largas y silenciosas, con el cuerpo inclinado hacia adelante como si el viento lo empujara desde atrás, con los pies rozando la tierra en lugar de golpearla, acariciándola, como quien camina por su propia casa. Cualquier entrenador del mundo hubiera dicho que todo estaba mal. Pero Mateo podía correr 5 horas sin detenerse, y ninguno de esos entrenadores podía. 6 semanas antes de la carrera,
algo pasó en la pista oficial que Jean-Pierre no esperaba. Su mejor prospecto, un chico de 15 años de Monterrey llamado Diego, hizo una prueba de 5 kilómetros en 16 minutos con 48 segundos. Jean-Pierre lo celebró frente a todo el grupo. Lo señaló con el dedo, pero esta vez con orgullo. Dijo que ese era el estándar, que eso era lo que se lograba con método, con ciencia, con disciplina y con la formación correcta. Lo que Jean-Pierre no sabía es que esa misma mañana, 4 horas antes de que él llegara a la pista, Mateo había corrido 5 kilómetros por las calles de Guadalajara. Y el profesor Aurelio, que lo acompañaba en bicicleta con el teléfono en la mano, había medido el tiempo. No dijo nada. Guardó el número en la pantalla y sonrió, porque el número que marcaba el teléfono del profesor Aurelio era más bajo que el número del cronómetro suizo de Jean-Pierre. Y eso todavía no lo sabía nadie más. 4 semanas antes de la competencia, algo cambió. No en la pista de Jean-Pierre, en los pies de Mateo. Una mañana, el profesor Aurelio lo encontró sentado en el patio de Doña Rosario, con el guarache derecho en la mano y el pie descalzo dentro de una cubeta con agua fría. La suela de llanta se había desgastado tanto contra el cemento de la ciudad que la planta del pie le sangraba en 3 puntos. Las veredas de la sierra son tierra suave. Las calles de Guadalajara son cemento puro. Mateo no dijo nada. Miraba el pie con la misma cara que pone alguien cuando mira un problema que tiene que resolver solo. El profesor Aurelio sintió que el estómago se le iba al piso. Le preguntó si podía correr. Mateo movió los dedos del pie, apretó la mandíbula y dijo: «Sí puedo». Doña Rosario le compró un par de guaraches nuevos, con la suela más gruesa que encontró en el mercado de San Juan de Dios. Ese mismo día Mateo no salió a correr, ni al siguiente. 2 días sentado en el patio con el pie vendado con un trapo que Doña Rosario le cambiaba cada mañana con manos de abuela, aunque no lo fuera. Al tercer día, antes de que amaneciera, Mateo se amarró los guaraches nuevos. Se levantó del catre. Salió a la calle cojeando los primeros 300 metros. Después caminando, después trotando. Al kilómetro 3 ya corría como siempre, con los ojos al frente, con el cuerpo inclinado hacia adelante, con los pies que no olvidaban lo que sabían. Pero mientras Mateo se recuperaba, Jean-Pierre acababa de recibir la confirmación de que la carrera iba a transmitirse en vivo con cobertura de prensa nacional. La presión ya no era solo deportiva, era pública. Los atletas del programa empezaron a hablar de Mateo entre ellos. No porque lo hubieran visto entrenar en la pista, porque lo veían pasar cada mañana por la calle que bordeaba el centro deportivo. Empapado de sudor, con los guaraches llenos de tierra, a las 6 de la mañana, antes que todos, antes que Jean-Pierre, antes que los asistentes. Mateo pasaba caminando con la respiración tranquila y los ojos mirando hacia adelante. Un niño del programa le preguntó una vez cuántos kilómetros había corrido esa mañana. Mateo levantó la mano abierta. 5 dedos. 18 kilómetros. El niño se quedó con la boca abierta 3 segundos. Miró sus propias piernas. Y no dijo nada más. 2 semanas antes de la competencia, 4 entrenadores auxiliares pidieron hablar con el licenciado Herrera. Fueron por separado, en días distintos, sin ponerse de acuerdo. Los 4 dijeron exactamente lo mismo, que estaban incómodos con el trato que Jean-Pierre le había dado a Mateo, que el niño merecía ser reconocido como participante legítimo. Uno de ellos, un entrenador de Zacatecas con 28 años de experiencia en atletismo de fondo, le dijo al licenciado algo que pesó más que cualquier informe técnico que hubiera leído.
Ese francés no tiene la menor idea de lo que es un rarámuri. Y cuando lo descubra, le va a doler de una forma que no va a saber dónde poner. Si alguna vez alguien te miró como si no existieras. Si alguna vez alguien decidió quién eras antes de dejarte abrir la boca. Si alguna vez te señalaron con el dedo y se rieron. Entonces este canal es para ti. Suscríbete porque estas historias se cuentan para gente como tú y como yo. Y aquí necesito que te detengas un momento. Porque ahora es cuando toca. Ahora es el momento de contarte quién es Mateo. No lo que corre, no lo que aguanta. ¿Quién es? Mateo nació en Norogachi, una comunidad rarámuri en lo más profundo de la Sierra Tarahumara, en el municipio de Huachochi, Chihuahua. Un lugar donde las barrancas se abren en la tierra como heridas que el tiempo no cierra. Donde las veredas son tan estrechas que solo cabe un pie a la vez. Donde no hay carretera pavimentada. Donde no llega el transporte público. Donde la escuela más cercana está a 18 kilómetros, cruzando 3 cañones y 2 laderas de piedra suelta. Su abuela, doña Felipa, lo crió desde los 4 años. No te voy a contar por qué todavía. Eso viene después. Y cuando lo escuches, todo lo que ya sientes ahora se va a multiplicar por algo que no tiene nombre. Doña Felipa vivía en una casa de adobe con techo de lámina y piso de tierra apisonada que las manos de muchos años habían compactado como piedra. 3/4. Un fogón de leña en la esquina. Un petate enrollado para cada uno. Cada mañana, antes de que el sol tocara el filo de la barranca, doña Felipa se levantaba a las 4. Encendía el fogón. Tostaba maíz en un comal de barro negro que había heredado de su madre. Lo molía en el metate con las manos arrugadas y fuertes. Lo mezclaba con agua y un poco de piloncillo. Y le preparaba a Mateo un vaso de pinole espeso y caliente, que el niño se tomaba de 3 tragos antes de salir corriendo. Eso era el desayuno. Maíz molido, agua, piloncillo. Y eso era el combustible con el que Mateo recorría 18 kilómetros de sierra hasta la escuela en Huachochi. 18 de ida, 18 de vuelta. 36 kilómetros diarios por veredas de piedra viva, por laderas donde una caída significaba rodar 50 metros barranca abajo. Todos los días, desde los 7 años, con lluvia que le pegaba en la cara y le cerraba los ojos. Con heladas que le cortaban los labios y le ponían los dedos tiesos dentro de los guaraches. Con un sol que le quemaba la nuca hasta dejarle la piel oscura como cobre antiguo. Doña Felipa lo esperaba cada tarde en la puerta de la casa. Lo veía llegar por la vereda desde lejos. Le tenía listo otro vaso de pinole y una tortilla con frijoles negros. Y cada tarde le hacía la misma pregunta. ¿Aprendiste algo hoy? Y Mateo le contaba. Le contaba de los números y de las letras, de los ríos y de las capitales, de las cosas que el mundo de afuera sabía y que él iba trayendo a casa kilómetro a kilómetro. Y doña Felipa escuchaba con los ojos entrecerrados, asintiendo, sonriendo despacio. Como si cada palabra que el niño traía de la escuela fuera una moneda que él hubiera corrido 36 kilómetros para ganar. Esa disciplina, esa rutina de levantarse antes que el sol y no parar hasta llegar. Era exactamente lo que iba a definir todo en esa pista de Guadalajara. Pero doña Felipa no lo sabía. Y Mateo tampoco. Nicolás no corría por deporte. Mateo tampoco. Mateo corría porque no había otra forma de llegar. No había camión. No había burro disponible todas las mañanas. No había carretera. Había una vereda de piedra y un niño que la recorría 2 veces al día. Porque doña Felipa le dijo algo el primer día de escuela que se le quedó clavado en el centro del pecho para siempre. Para estudiar primero tienes que llegar, mijo. Y Mateo llegó cada día, sin faltar uno solo en 6 años.
Los maestros de la escuela lo sabían. Lo veían aparecer a las 7:40 de la mañana con los guaraches llenos de tierra y la respiración apenas un poco agitada. Y nunca dejó de asombrarles. No el esfuerzo, la normalidad con la que lo hacía. 18 kilómetros antes de las 8 de la mañana, con la misma cara que otro niño pone al caminar a la tienda de la esquina. Había un objeto que Mateo nunca se quitaba. Un cordón de cuero trenzado que doña Felipa le puso en la muñeca izquierda el día que cumplió 7 años. El día que salió por primera vez solo a correr hasta la escuela. Doña Felipa se lo amarró con nudo doble, lo miró a los ojos y le dijo: «Esto es para que no te pierdas. Mientras lo traigas puesto, siempre vas a saber el camino de vuelta». Mateo nunca se lo quitó, ni para dormir, ni para bañarse en el arroyo, ni para correr. Lo tenía puesto el día que Jean-Pierre lo señaló con el dedo. Lo tenía puesto cuando corrió los 100 metros en la pista y el francés negó con la cabeza. Lo tenía puesto cada madrugada que salió a correr por las calles vacías de Guadalajara. Y lo iba a tener puesto el día de la carrera. Ese cordón va a volver a aparecer. Guárdalo, porque cuando vuelva a aparecer vas a entender por qué te lo estoy contando desde ahora. El profesor Aurelio, el maestro rural que inscribió a Mateo en el programa, era un hombre de 65 años, nacido en Creel, Chihuahua. 37 años dando clases en comunidades de la sierra. Vio correr a Mateo un día que fue a Norogachi a repartir libros de texto. Lo vio bajar una ladera empinada con una mochila en la espalda y un costal de maíz en cada mano. Lo vio llegar abajo sin respirar fuerte. Lo vio sonreír. Y en ese momento, parado en la vereda con los libros en los brazos, el profesor Aurelio supo dos cosas. La primera, que ese niño tenía algo que no se fabrica en ningún laboratorio ni se enseña en ninguna academia del mundo. La segunda, que la sierra ya sabía eso desde hacía siglos. Y que el mundo apenas se estaba quedando sin excusas para no verlo. Pero en ese momento, en la pista de Guadalajara, Jean-Pierre acababa de hacer algo que ningún entrenador del programa esperaba. Publicó los tiempos de sus 5 mejores atletas en el tablón del centro deportivo. Para que todos los vieran. Para que Mateo, si pasaba por ahí, los viera también. Era un aviso. Era una forma de decir: esto es lo que te espera, y no tienes ninguna oportunidad. El día de la carrera llegó un sábado de abril. Cielo azul limpio. 22 grados. Guadalajara, Jalisco. La sede era el Parque Metropolitano. Un circuito de 5 kilómetros con tramos de tierra suelta, subidas de pasto y una recta final de 250 metros frente a las gradas. Había cámaras de 2 canales regionales. Un dron transmitiendo en vivo. 280 personas en las gradas. Y todo el mundo iba a ver lo que estaba a punto de pasar. Los atletas de Jean-Pierre llegaron en un autobús blanco con el logo de la Fundación Europea. Bajaron en fila, uniformados, tenis de competencia de fibra de carbono, mochilas idénticas con los colores de la Fundación. Jean-Pierre bajó al final, con lentes oscuros, con el cronómetro europeo colgado del cuello, con esa cara, la cara del hombre que ya sabe cómo termina esto. Les dio instrucciones frente a un pizarrón portátil. Les recordó la estrategia. Salida controlada los primeros 200 metros. Acelerar en el kilómetro 3. Rematar en el último kilómetro con todo. Todo calculado. Todo ensayado. Todo francés. Mateo llegó caminando solo desde la casa de Doña Rosario. 18 cuadras por calles que ya conocía de memoria. Con una camiseta blanca sin logo que le quedaba grande. Un short negro marino. Los guaraches de suela de llanta amarrados con mecate nuevo que Doña Rosario le había comprado en el mercado de San Juan de Dios. Y el cordón de cuero,
en la muñeca izquierda. El profesor Aurelio venía detrás de él con una mochila vieja en la que cargaba 3 botellas de agua, 2 plátanos y una bolsa de pinole. Nada más. Cuando Jean-Pierre vio a Mateo caminar hacia la mesa de registro, dejó de hablar a mitad de una instrucción. Lo miró. Miró los guaraches. Miró los pies morenos dentro del mecate. Miró la camiseta blanca arrugada. Y apretó el portapapeles con las 2 manos hasta que los nudillos se le pusieron blancos. No dijo nada. Pero la mandíbula se le tensó de una forma que los 4 entrenadores auxiliares notaron desde 6 metros de distancia. Uno de ellos, el de Zacatecas, miró a su compañero y movió la cabeza despacio. Jean-Pierre tragó saliva, se dio la vuelta hacia sus atletas y siguió hablando de estrategia. Pero la voz ya no era la misma. Ya no era la voz del hombre que controla todo. Era la voz de un hombre que acaba de ver entrar por la puerta al único problema que no puede resolver con ningún cronómetro del mundo. Mateo recibió su dorsal. El número 51. Se lo puso en el pecho. Se fue a un rincón del pasto, lejos de todos. Se sentó en el suelo. Revisó los nudos del mecate. Tocó el cordón de cuero en la muñeca. Cerró los ojos y respiró. Los corredores se alinearon en la línea de salida. 21 en total. Los 5 mejores atletas de Jean-Pierre al centro, en las posiciones que él les había asignado. Los demás distribuidos a los lados. Y Mateo, en la orilla izquierda de la línea, casi pegado al borde donde el tartán terminaba y empezaba el pasto. Jean-Pierre estaba junto a la meta con un auricular conectado a su asistente en el kilómetro 3. El dron ya estaba en el aire. El comentarista del canal deportivo hacía la presentación en vivo. El juez principal levantó la pistola de salida. Las 280 personas en las gradas se quedaron en silencio. El disparo cortó el aire de Guadalajara. Los atletas de Jean-Pierre salieron exactamente como él les había enseñado. Explosión controlada en los primeros 100 metros. Zancada corta para calentar. Respiración rítmica. Formación compacta del grupo de cabeza. Todo perfecto, todo medido, todo europeo. Mateo salió último, casi caminando, con los brazos sueltos y los guaraches apenas levantándose del suelo. Así lo vio el camarógrafo del dron desde arriba. Así lo vieron las gradas. Así lo vio Jean-Pierre, que estaba junto a la meta con los brazos cruzados. Y que asintió con esa media sonrisa que decía exactamente lo que pensaba. Que el niño no tenía ni idea de lo que había venido a hacer. Pero Mateo no estaba perdiendo terreno por incapacidad. Estaba haciendo lo que había hecho todos los días de su vida desde los 7 años. Empezar despacio. Dejar que el cuerpo despierte. Dejar que el ritmo llegue solo. En la sierra no hay pistola de salida. No hay gradas. No hay dron. En la sierra se corre para llegar. Y para llegar hay que empezar con calma y terminar con todo. Al kilómetro 1, Mateo iba en el lugar 19 de 21. Casi al último. El público ya no lo miraba. Las cámaras seguían al grupo de cabeza, donde los 5 atletas de Jean-Pierre corrían como un pelotón entrenado. El comentarista hablaba del nivel del programa, de la preparación europea, del futuro del atletismo mexicano. Nadie mencionó al número 51. Al kilómetro 1,5, algo cambió. Mateo dejó de contenerse. No aceleró de golpe. Simplemente soltó el freno que había sostenido desde el disparo. Sus zancadas se alargaron. Su cuerpo se inclinó hacia adelante. Sus pies empezaron a rozar la tierra con ese sonido que solo hacen los guaraches de suela de llanta cuando alguien que sabe usarlos corre de verdad. Un sonido suave, rítmico, constante,
como un tambor que viene desde el fondo de una barranca. Pasó al corredor del lugar 19, después al del 18, después al del 17. Uno por uno, sin gesto de esfuerzo, sin cambio en la expresión del rostro, sin que la respiración se alterara de manera visible. Los otros corredores lo veían pasar por el costado y no entendían lo que estaba pasando. Ese niño no corría más rápido que ellos. Simplemente no se cansaba. Y esa es la diferencia entre un velocista europeo entrenado y un rarámuri que ha corrido toda su vida. El velocista sabe arrancar. El rarámuri sabe no detenerse. Al kilómetro 2,5, Mateo ya iba en el lugar 13. Los que dejaba atrás empezaban a sentir algo que no podían explicar. Un niño con guaraches, sin entrenador a su lado, sin uniforme de la fundación, sin nada, les estaba comiendo terreno con la naturalidad de quien camina por su propia casa. Uno de ellos, un chico de Sonora, giró la cabeza para ver quién lo había rebasado. Se encontró con los guaraches de suela de llanta. Los miró 4 segundos sin entender. Después miró sus propios tenis de fibra de carbono. Y siguió corriendo. Pero ya no igual. Ya no con la misma certeza. Al kilómetro 3, el asistente de Jean-Pierre le habló por el auricular. Le dio la posición de cada corredor. Le dijo que Diego iba primero. Le dijo que el grupo de cabeza estaba compacto. Y después le dijo algo que Jean-Pierre no esperaba escuchar. El 51 va 1/10 y está subiendo. Jean-Pierre se quitó el auricular. Lo sostuvo 1 segundo en la mano. Se lo volvió a poner. Y clavó la mirada en el circuito queriendo ver a través de los árboles. Al kilómetro 3,5, Mateo entró en el grupo de cabeza. Eran 7 corredores. Los 5 de Jean-Pierre, más 2. Y las cámaras, que hasta ese momento habían ignorado completamente al número 51, giraron. El camarógrafo del dron bajó la altura. Enfocó a Mateo. Enfocó los guaraches. Enfocó el cordón de cuero en la muñeca izquierda. Y el comentarista dijo algo que 2 horas después iba a estar en todas las redes sociales del país. Hay un niño con guaraches entre los punteros. Repito, hay un niño con guaraches entre los 5 punteros. Lo que pasó en el último 1,5 kilómetros no se puede contar solo con números. Se tiene que contar con la cara de Jean-Pierre Moreau. Porque Mateo no solo se mantuvo en el grupo de cabeza. Empezó a pasar a los atletas de Jean-Pierre uno por uno. Primero al quinto, en una curva del kilómetro 4, por fuera, sin que la curva le importara. Después al cuarto, en una subida de pasto donde los otros acortaban la zancada y Mateo la alargaba. Después al tercero, en un tramo recto de tierra, donde el sonido de los guaraches era lo único que se escuchaba. Al kilómetro 4,5, Mateo iba segundo. Y Diego, el chico de Monterrey, que Jean-Pierre había puesto como ejemplo, el del mejor tiempo del programa, el de los tenis de fibra de carbono y 9 meses de preparación europea, empezó a mirar hacia atrás, porque escuchaba algo que se acercaba. Ese tambor de suela de llanta sobre la tierra, cada vez más cerca, cada vez más claro. A 300 metros de la meta, Mateo lo rebasó, sin esfuerzo visible, sin gesto de triunfo, sin mirar al otro corredor. Pasó de largo como quien cruza una barranca conocida camino a la escuela en Huachochi. Los 300 metros que faltaban eran la misma vereda de siempre. Imagina estar parado en esa grada. Imagina ver a un niño con guaraches de suela de llanta pasarle por la derecha a un atleta con 9 meses de preparación europea. Imagina escuchar ese tambor suave, rítmico, imparable sobre la tierra. Imagina sentir cómo se te eriza la piel de los brazos sin que sepas exactamente por qué. Las 280 personas en las gradas se levantaron. No todas a la vez. Primero una, después 3.
después 20, después todos. 280 personas de pie, gritando, aplaudiendo, algunos con los puños cerrados, algunos con los ojos húmedos, sin saber exactamente quién era ese niño, pero sintiendo en el centro del pecho que lo que estaban viendo era algo que no se repite en una vida entera. Mateo cruzó la meta. 14 minutos 38 segundos. El récord de la categoría en la historia del Programa Nacional de Talentos Atléticos era 15 minutos 52 segundos. Llevaba 5 años sin que nadie lo tocara. Mateo lo destruyó por 74 segundos, con guaraches de suela de llanta, sin entrenador, sin plan, sin cronómetro, sin técnica europea, sin la aprobación de nadie. Y entonces pasó algo que nadie en ese estadio esperaba. Mateo no se detuvo en la meta. No levantó los brazos. No buscó las cámaras. No gritó. Siguió caminando. Pasó la línea de llegada. Pasó la mesa de los jueces. Pasó las carpas de los patrocinadores. Y fue directamente hacia donde estaba el profesor Aurelio, sentado en una banca de concreto al borde del circuito, con la mochila vieja entre los pies. Mateo se paró frente a él, lo miró a los ojos y lo abrazó, sin decir una sola palabra. Lo abrazó con los brazos de un niño de 13 años que acababa de correr 5 kilómetros más rápido que cualquier niño en la historia de ese programa. Y el profesor Aurelio lo abrazó de vuelta, con las manos temblorosas, con los ojos rojos, y le dijo al oído una sola palabra, con la voz quebrada en dos. Llegaste. El estadio se quedó en silencio. No un silencio vacío, un silencio lleno, un silencio que pesaba, que se podía sentir en el pecho como una piedra caliente. 280 personas mirando a un niño abrazando a un viejo en la orilla de una pista de tierra. El camarógrafo del dron bajó la toma hasta que los dos cuerpos llenaron la pantalla. El viento movía la camiseta blanca de Mateo. El sol de la tarde les pegaba de lado y les dibujaba una sombra larga sobre el pasto. Una jueza dejó caer su pluma sobre la mesa y no se agachó a recogerla. Un niño del programa se sentó en la pista con las manos en las rodillas y se quedó mirando sin parpadear. Una mujer en la tercera fila se tapó la boca con las dos manos y cerró los ojos. Un hombre con gorra que vendía aguas afuera del parque se asomó por la reja y se quedó quieto con una bolsa de hielos en la mano. Y Jean-Pierre Moreau se quedó parado junto a la meta, con el cronómetro en la mano derecha, la boca entreabierta, los lentes oscuros empujados sobre la frente y los ojos clavados en un número que no debería existir. Según todo lo que él sabía sobre atletismo, sobre biomecánica, sobre entrenamiento, sobre el mundo. 14:38. Ahora viene lo que te prometí al principio. El dato que falta, el dato que va a hacer que todo lo que acabas de escuchar pese el doble. Mateo no corría 36 kilómetros diarios solo para llegar a la escuela. Los lunes y los jueves, Mateo corría una ruta diferente. No iba a Huachochi. Iba a un centro de salud en Batopilas. 24 kilómetros de ida por una vereda que bajaba hasta el fondo de la barranca. 24 kilómetros de vuelta subiendo. 48 kilómetros. 2 veces por semana. Para recoger el medicamento de doña Felipa. Porque su abuela padecía una enfermedad pulmonar crónica desde hacía 5 años. Y no había farmacia en Norogachi. No había reparto de medicamentos. No había transporte que bajara a Batopilas y subiera en el mismo día. Había un niño de 13 años que corría 48 kilómetros antes de las 2 de la tarde para que su abuela pudiera seguir respirando. 48 kilómetros. Más que un maratón. 2 veces por semana. Un niño que no sabía lo que era un maratón, que nunca había escuchado esa palabra,
que no corría por medallas, que no corría por programas, que no corría por fundaciones europeas, que corría porque al final del camino había una caja de medicamentos y una abuela que lo necesitaba. Eso es lo que Jean-Pierre llamó indígena con desprecio. Eso es lo que miró con asco. Esos pies que el francés señaló con el dedo eran los mismos pies que habían recorrido más kilómetros por amor que todos los atletas de su programa juntos en toda su carrera. Los guaraches que dejó tirados en el suelo de la pista como basura. Eran los mismos guaraches que llevaban la medicina que mantenía viva a una abuela en lo más profundo de la sierra. Me cuesta seguir contando esto sin que algo se quiebre adentro. Porque Mateo nunca lo dijo. Nunca se lo contó a nadie del programa. Ni a Jean-Pierre, ni al coordinador, ni a los otros niños. Ni siquiera a doña Rosario que le daba techo en Guadalajara. Nunca lo usó como argumento. Nunca pidió compasión. Nunca levantó la mano para decir: yo corro así porque mi abuela me necesita. Corrió en silencio, con los guaraches de suela de llanta, con el cordón de cuero en la muñeca. Ese cordón que era para no perderse, pero que en realidad era para recordarle todos los días el camino de vuelta a doña Felipa. Si esta historia te está haciendo sentir algo, compártela. Porque cada vez que compartimos estas historias, le recordamos al mundo de qué estamos hechos. Después de la premiación, la prensa buscó a Jean-Pierre. Las cámaras lo encontraron caminando hacia el estacionamiento, con el portapapeles bajo el brazo, con la mirada en el asfalto. Un reportero le puso el micrófono en la cara. Le preguntó qué pensaba del resultado. Jean-Pierre dijo 3 frases en español lento. Dijo que el resultado era inesperado. Dijo que el programa había cumplido su propósito de identificar talento. Dijo que revisaría su metodología. Frases vacías. Frases de comunicado de prensa. Frases que no costaban nada decir y que no valían nada escuchar. Pero lo que pasó después no fue frente a las cámaras. Fue en el estacionamiento del parque, media hora después de la premiación, cuando ya no había prensa, cuando las gradas se estaban desmontando, cuando los últimos patrocinadores recogían sus carpas. Jean-Pierre caminó hacia su coche y vio al profesor Aurelio cargando la mochila vieja junto a una banca de metal. Mateo estaba sentado a su lado comiendo un plátano, con la medalla de oro colgada sobre la camiseta blanca arrugada. Jean-Pierre se detuvo, respiró, caminó hasta donde estaban. No miró al profesor Aurelio, miró a Mateo. Lo miró directamente a los ojos y le hizo una pregunta. Una sola, con la voz baja y ronca, con el aire atrapado en la garganta. Los guaraches, ¿siempre corres con ellos? Esa pregunta no era sobre los guaraches, era sobre el dedo que lo señaló. Era sobre la palabra indígena dicha con asco. Era sobre los 9 meses. Era sobre los guaraches tirados en el suelo como basura. Era sobre cada certeza que Jean-Pierre había traído desde París y que un niño de 13 años acababa de destrozar con suelas de llanta. Mateo lo miró, sin rabia, sin orgullo herido, sin rencor. Lo miró como miran los niños de la sierra cuando alguien de la ciudad les pregunta algo que para ellos es tan obvio como el color del cielo. Y le dijo una sola frase, con voz tranquila, con los ojos oscuros y serenos, con los pies todavía llenos de tierra de la carrera. Mi abuela me los amarra cada mañana. Jean-Pierre no respondió. Se quedó parado. Tragó saliva. Los ojos le brillaron un segundo. Asintió una vez con la cabeza. Se dio la vuelta y se fue sin decir nada más. Una señora en la colonia Santa Tere escuchó la noticia en el radio de la cocina mientras preparaba la cena. Se quedó quieta con el cuchillo en la mano. Miró a su hija, que estaba haciendo tarea en la mesa, y le dijo: «Oye,
Ganó un chamaco rarámuri con guaraches. Le ganó a todos los del programa francés. La hija levantó los ojos del cuaderno. ¿De cuántos años? 13. La niña volvió a bajar los ojos al cuaderno y dijo: «Qué bueno. Así como si fuera lo más normal del mundo. Así como debería ser». En una vecindad de la colonia Oblatos, un abuelo de 74 años vio la repetición de la carrera en el noticiero de la noche. Cuando terminó la nota, se quedó sentado en su sillón de siempre, con las manos sobre las rodillas. Su esposa le preguntó desde la cocina si quería más café. El abuelo no contestó. Tenía los ojos húmedos. Y se quedó mirando la pantalla apagada durante un minuto entero. Todavía veía un niño con guaraches cruzando una meta. Y aquí es donde la historia se pone tranquila. Porque lo que viene ahora no se cuenta con rabia. Se cuenta con respeto. Se cuenta despacio. Se cuenta mirando al suelo. 3 días después de la carrera, el audio salió a la luz. El entrenador auxiliar que había grabado a Jean-Pierre diciendo lo que dijo el primer día, compartió el audio con un periodista deportivo de Guadalajara. No por venganza, por justicia. Dijo que llevaba 9 meses con esas palabras clavadas en la cabeza y que ya no podía seguir callado. El periodista lo publicó y en 48 horas ese audio de 9 segundos había sido reproducido más de 3 millones de veces. De México a España, de Chihuahua a Chicago, de Ciudad de México a París, todos diciendo lo mismo, de formas diferentes, en idiomas diferentes, que un niño con guaraches acababa de demostrar lo que ningún cronómetro europeo puede medir. La Fundación Deportiva Europea emitió un comunicado oficial 5 días después. Lamentaban profundamente las declaraciones del señor Moreau. Anunciaban una revisión interna de los protocolos de trato a los atletas. Y 2 semanas después, Jean-Pierre fue removido de su cargo como director técnico del Programa Nacional de Talentos Atléticos. No lo removieron por perder una carrera. Lo removieron porque sus propias palabras, grabadas en un teléfono cualquiera por un hombre al que Jean-Pierre nunca consideró importante, demostraron que la persona encargada de descubrir talento era incapaz de reconocerlo cuando lo tenía parado, descalzo, frente a sus ojos. Y esa fue la llamada a París que Jean-Pierre nunca imaginó tener que hacer. Llamó a la fundación para pedir explicaciones, para defender su método, para decir que el resultado de una carrera no podía invalidar 20 años de carrera. Le dijeron que la explicación estaba en un audio de 9 segundos. 9 segundos. Exactamente el tiempo que tarda Mateo en dar 12 zancadas por la vereda de la Sierra Tarahumara. Mateo no reclamó nada. No dio entrevistas, no abrió redes sociales, no buscó a Jean-Pierre para decirle lo que pensaba de él. No levantó la medalla frente a ninguna cámara con cara de venganza. Hizo algo diferente, algo que pesa más que cualquier revancha que el mundo pueda ofrecer. Volvió a Norogachi con el profesor Aurelio. 21 horas de camino entre autobuses y camionetas de redilas por terracería. Mateo llegó a su comunidad un miércoles por la tarde. La medalla de oro venía en la mochila del profesor Aurelio, envuelta en una camiseta. Pero antes de llegar a la casa, Mateo hizo una parada. Entró al centro de salud de la cabecera municipal y recogió la caja de medicamento de doña Felipa. La caja que le tocaba el viernes, pero que él fue a buscar el miércoles, porque ya estaba ahí, porque para eso corría. Cuando llegó a la casa de adobe, doña Felipa estaba sentada en su banquito de madera junto a la puerta, desgranando maíz con las manos. Con esas manos, lo que voy a contarte ahora, lo cuento despacio, porque merece que se cuente así. Lo vio llegar. No se levantó. Lo miró con esos ojos que han visto más amaneceres que la mayoría de la gente verá en toda su vida. Mateo se sentó junto a ella. Sacó la medalla de la mochila.
se la puso en las manos. Doña Felipa la tomó con los dedos, la giró, la miró a la luz del atardecer que entraba de lado por la barranca, y preguntó con esa voz ronca y suave de siempre: ¿Llegaste primero? Mateo asintió. Doña Felipa sonrió. La sonrisa le arrugó toda la cara, como se arruga la cara de las personas que han vivido mucho y amado más. Después dejó la medalla en su regazo. Se inclinó hacia los pies de Mateo. Le amarró un mecate nuevo en los guaraches. Le apretó bien los nudos. Le dio unas palmadas suaves en el tobillo. Y le dijo con esa voz que Mateo había escuchado cada mañana desde los 4 años: «Mañana hay que ir por la medicina». El profesor Aurelio me dijo algo cuando le pregunté cómo estaba Mateo después de todo. Me dijo que la primera semana en Guadalajara, después de que Jean-Pierre lo sacó del programa, Mateo no hablaba. Corría en la madrugada, volvía, se sentaba en el patio de Doña Rosario y se quedaba callado hasta la noche. El profesor Aurelio iba a visitarlo cada tercer día. Le preguntaba cómo estaba. Y Mateo decía: «Bien, nada más». Pero el día después de la carrera, cuando Mateo subió al autobús de vuelta a Chihuahua con la medalla en la mochila, el profesor Aurelio lo miró a la cara. Y vio algo diferente. No una sonrisa, no un gesto de victoria. Algo más sutil, algo en los ojos. Le dijo: «¿Ya no te ves triste?». Y Mateo lo miró. Asintió. Una vez, nada más. Pero ese gesto fue suficiente. El profesor Aurelio volvió a la sierra y siguió dando clases. Un año después, la Comisión Nacional del Deporte le dio un reconocimiento por su labor en la detección de talento en comunidades indígenas. Le dieron un diploma y un micrófono. El profesor Aurelio dijo una sola frase: «Yo no descubrí nada. Los rarámuri siempre han corrido. El mundo es el que apenas está aprendiendo a mirar». Jean-Pierre regresó a París. 6 meses después publicó un artículo en una revista deportiva francesa. Entre gráficas y datos, escribió una frase que nunca había escrito en 20 años de carrera. Lo que presencié en México me obligó a revisar los fundamentos sobre los que construí toda mi comprensión del rendimiento humano. No mencionó el audio. No mencionó la palabra indígena. Pero quien leyó entre líneas supo que eso no era un análisis técnico. Era una carta de arrepentimiento escrita en el único idioma que Jean-Pierre Moreau sabía usar. Y Mateo siguió corriendo. A la mañana siguiente de haber vuelto a Norogachi, a las 4:30, antes de que el sol tocara el filo de la barranca. Mateo se tomó su vaso de pinole de 3 tragos. Doña Felipa le amarró los guaraches con mecate nuevo. Le apretó bien los nudos. Le puso la mano en la cabeza un segundo. Y Mateo salió corriendo por la vereda hacia Batopilas. 48 kilómetros. Con los guaraches de suela de llanta. Con el cordón de cuero en la muñeca izquierda. Con la medalla de oro guardada en un cajón de madera junto al petate. Y con el único pensamiento que lo había movido siempre: que al final del camino hay alguien que lo necesita. Eso no se enseña en ninguna academia de París. No se mide con ningún cronómetro europeo. No se compra con ningún contrato de ninguna fundación. No se entrena con tablas de periodización, ni con análisis biomecánico, ni con tenis de fibra de carbono. Se lleva adentro, se lleva en los pies, se lleva en un cordón de cuero que una abuela te amarra en la muñeca cuando tienes 7 años y te dice que nunca te lo quites. Eso se llama México. Y México no necesita que nadie le diga cómo correr. México ya sabe. Siempre ha sabido. Desde antes de que el primer cronómetro existiera. México no pide permiso para ser grande. México ya lo es. Si esta historia te hizo sentir algo, suscríbete y activa la campana. Porque aquí contamos las historias que el mundo necesita escuchar.
Y comparte este video, porque cada vez que alguien comparte una historia como esta, un niño con guaraches le recuerda al mundo que no se necesita tecnología para tener grandeza, se necesita corazón y una abuela que te amarre los guaraches cada mañana.